Hoy es domingo, no un domingo cualquiera. Hoy es domingo de resurrección. Hoy es el domingo en donde estamos conmemorando, donde estamos recordando hace 2000 años y poco más, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo resucitaba de la muerte, vencía la muerte, le daba una cachetada a la muerte y el Señor obtenía la victoria definitiva sobre la muerte. Por eso hoy, de verdad que tengo mucha emoción en mi corazón, tengo mucha alegría. No porque simplemente estemos adorando momentos, Dios sabe que no, sino qué lindo es recordar en el día de hoy, qué lindo, qué precioso es recordar en el día de hoy de cómo nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Estaba pensando también en estos momentos muy lindos para este día, este precioso himno, oí bendita historia, y que el coro dice, ya tengo la victoria. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar efectivamente acerca de esa resurrección, de ese día de victoria que nuestro Señor Jesucristo conquistó venciendo la muerte. Antes quiero dar gracias al pastor Emanuel, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor a la iglesia en este día que consideramos bastante importante. El tema que les quiero compartir en esta mañana, mis amados hermanos, lo quise titular, la tumba está vacía. Gloria al Señor, la tumba está vacía. Yo creo que un día como hoy, hace 2000 años, un poco más, ese era el titular. Probablemente este era el titular en todos los periódicos de Jerusalén, en los kioscos de Jerusalén. Este era el titular. La tumba está vacía. Como ustedes bien lo saben, nuestro Señor Jesucristo muere un día viernes. Luego tenemos ese sábado como de expectativa. Un sábado de expectativa porque tanto los discípulos estaban expectantes porque el Señor les había dicho a ellos que ciertamente Él tenía que morir, pero que al tercer día el Señor iba a resucitar. También los sacerdotes habían escuchado también esa noticia y por eso le pidieron a Pilato que enviara soldados a poder custodiar la tumba. Pero el día sábado fue un día en donde todo el mundo estaba a la expectativa. Nadie sabe lo que iba a pasar. Nadie pensaba que esto iba a ser posible, pero gloria a Dios, en la madrugada del domingo no hubo nada, no hubo fuerza espiritual, no hubo fuerza terrenal capaz de mantener al Señor en el Hades. El Señor Jesucristo con poder y con gloria resucitó de la muerte. Y la gran noticia en aquel domingo en la mañana fue que la tumba estaba vacía. Pero yo quiero tocarle un texto principal y ese texto quise buscarlo más bien en las epístolas. Obviamente sabemos que en Mateo capítulo 28, ahí usted encuentra a manera detallada la historia de la resurrección. Pero me encantó mucho cómo el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. El apóstol Pablo dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lo voy a leer nuevamente, palabra del Señor para nosotros. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis vosotros en vuestros pecados. Una de las luchas que tenía el apóstol Pablo, principalmente con las iglesias que él iba fundando en su ministerio, era que los hermanos terminaran de entender que la obra de Cristo, la obra del Señor, no solamente estaba fundamentada en que nosotros pudiésemos creer en que Cristo murió, porque probablemente hay mucha gente que no dudó que Cristo murió, porque le pudieron ver, pudieron observarlo desde el Gólgota, allí crucificado al Señor. Pero el creer que Cristo había muerto no era suficiente para completar nuestra fe, no era suficiente para poder darle esa totalidad a esa fe, a la
la obra de Cristo que nos habría de redimir. Era necesario que la fe fuera completa. ¿Y qué significa que la fe fuera completa? Que creyéramos que no solamente que Cristo murió, sino también con esa misma convicción, con esa misma fe, también creyéramos que Cristo resucitó. Y por alguna razón, la iglesia de los hermanos en Corintios tenía esa duda. No tenían duda en que Cristo había muerto, pero sí estaban como deambulantes en sobre si Cristo resucitó o no resucitó. Por eso el apóstol Pablo, en la exhortación que les hace, le dice: amados hermanos, si ustedes no creen posible la resurrección, entonces están diciendo que Cristo no resucitó. Porque todo aquel que cree que no hay resurrección, por consecuencia también está diciendo que Cristo no pudo haber resucitado. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo a esta iglesia? ¿Cómo confronta Pablo esta iglesia? Pablo les dice: si creen que Cristo no resucitó, pues su fe es vana. Su fe no tiene ningún sentido. Y fíjese qué importante entonces es para nosotros el conmemorar un día como hoy, amados hermanos. Fíjese cómo es de vital para nosotros, así como el viernes pudimos recordar que nuestro Señor Jesucristo subió en aquella cruz y entregó su vida para nosotros. De la misma manera hoy tenemos que dar gracias y creer que Cristo resucitó un domingo como el que usted y yo estamos en este momento. El Señor resucitó y esa es la plenitud de nuestra fe. Eso es lo que completa la fe del cristiano. Saber que Cristo murió, pero también estar totalmente convencido que Cristo también resucitó. Y era lo que el apóstol Pablo estaba tratando que los hermanos en Corintios pudiesen comprender. De nada vale, por eso es que el apóstol dice: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si nosotros no entendemos que Cristo resucitó, pues no tiene sentido que pensemos que Él murió, que creamos que Él murió. No tiene sentido que creamos que Él caminó en medio nuestro, que Él anduvo haciendo milagros, que Él anduvo sanando enfermos y que anduvo predicando el evangelio. No sé si usted lo está entendiendo en este momento, pero no depositar también toda nuestra fe en la resurrección de Cristo aniquila todo lo que podamos creer anteriormente a eso. Entonces, amado hermano, este es un día importante. Este es un día glorioso para nosotros los cristianos. Es un día digno de celebrar. Es un día de dar gracias. Es un día, usted en su casa, si se conoce ese himno, yo me la conozco y la canto muy seguido. Oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió morir para salvarme a mí. Y el himno dice: ya tengo la victoria. Tenemos victoria en Cristo, porque no solamente Cristo murió, sino también resucitó. Pero hermanos, muy breve, quiero compartirles 3 puntos sobre lo que significa que la tumba está vacía, porque esa es la victoria de nosotros. Que esa tumba esté vacía representa la victoria para nosotros. Pero ¿qué significa que la tumba esté vacía? ¿Qué implica para nosotros como cristianos el hecho de saber que la tumba donde el Señor Jesús fue puesto en aquel viernes, pero el domingo en la mañana, cuando María Magdalena fue a la tumba, cuando aquellas mujeres fueron a la tumba, cuando Pedro fue a la tumba, cuando Juan fue a la tumba, lo que todos ellos consiguieron fue una tumba vacía, fue una tumba sin el cuerpo del Señor, porque el Señor había resucitado. Es demasiado significativo para usted y para mí el hecho de que la tumba está vacía, hermano. Es señal de victoria. La tumba vacía es victoria para nosotros los que hemos creído en Cristo. La tumba probablemente con todavía el cuerpo del Señor no sería victoria, pero gloria a Dios, hace 2000 años fueron a mirar en la tumba y la tumba estaba vacía. El ángel le dijo a Pedro y a Juan: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?
¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Definitivamente Cristo resucitó y por eso ahora usted y yo sí tenemos esperanza, porque creemos que la tumba está vacía. Mi fe en Cristo no es vana. Su fe en Cristo no es vana. Su fe en Cristo tiene sentido. Tiene sentido nosotros hoy creer en Cristo. No hay nada que tenga más sentido que eso, porque la tumba está vacía. Vamos a ver que si le voy a plantear 3 puntos sobre el significado de que la tumba está vacía. Ya yo creo que los hermanos nos van a ayudar y vamos a tener esos 3 puntos allí en alguna lámina y usted lo va a poder ver y va a poder escribirlo si quieren tomar apuntes desde su casa. Número 1, ¿qué significa que la tumba está vacía? Significa que el Padre aceptó la ofrenda de Cristo. Es lo primero. El primer significado de que esa tumba estaba vacía es que el Padre aceptó la ofrenda. Y aquí tenemos que ver un poquito cómo era la historia del Antiguo Testamento. Muchas veces, hasta que Cristo murió, cada año el sacerdote tenía que ir al lugar santísimo. Creo que en algún momento hemos escuchado, hemos leído esto en la palabra. El sacerdote tenía que entrar, el sumo sacerdote tenía que entrar con un corderito, con la sangre de un cordero al lugar santísimo. Y cada año, cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo, afuera estaba todo el pueblo en expectativa. De hecho, muchos sacerdotes se le colocaban como campanitas en las ropas, en su vestidura, allí también flecos, en los flecos con campanitas, porque el sacerdote estando allí adentro, en el lugar santísimo, tenía que estar continuamente haciendo ruido, porque el pueblo estaba en expectativa. ¿Cuál era la expectativa? El saber si realmente el Señor iba a aceptar la ofrenda, porque muchas veces habían sacerdotes que entraban y no estaban en una buena condición delante de Dios, y muchos de esos sacerdotes morían y los tenían que sacar con una cuerda, jalándolos con una cuerda desde el lugar santísimo. Entonces había expectativa. Ese día sábado podemos decir que fue una expectativa, pero el hecho de que la tumba estuviese vacía el domingo en la mañana significa que no hay duda. El Padre aceptó la ofrenda de su propio Hijo. Cristo fue esa ofrenda que fue presentada al Padre, y el Padre dijo: acepto la ofrenda. La humanidad tiene redención. Acepto la ofrenda. Hay redención ahora en el nombre de mi Hijo Jesucristo. Número 2, ¿qué significa que la tumba está vacía? Significa que Cristo ahora es el único Señor y Salvador. Gloria a Dios. ¿Qué significa que la tumba esté vacía? Significa que ahora, amado hermano, y esto tenemos que proclamarlo donde sea que estemos, hermano. No hay vergüenza para proclamar esta verdad que le estoy compartiendo. Ahora Cristo es el Señor y Salvador. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro cuando Pedro tuvo su primera prédica en la naciente iglesia, ¿verdad? Me encanta lo que dice Pablo en Hechos capítulo 2, versículo 36. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su prédica. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esas fueron las palabras de Pedro en su primer sermón, en el primer día de la iglesia. Esa fue la primera prédica de Pedro, y Pedro concluye su prédica con una verdad definitiva. Sepa pues toda la casa de Israel que a ese Cristo que ustedes crucificaron, ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Salvador. Amado hermano, esta es la segunda verdad de lo que significa para nosotros que la tumba esté vacía. Tercera y última verdad sobre lo que significa para nosotros el que la tumba esté vacía. Significa que Cristo ahora tiene toda potestad. Alabado sea su nombre. Significa que ahora Cristo tiene
toda potestad. Lo voy a repetir de nuevo, hermano. No estoy diciendo que Cristo tiene alguna potestad. No estoy diciendo que Cristo tiene mucha potestad. No, Cristo ahora tiene toda potestad. Y la palabra toda es toda potestad. Mateo capítulo 28, el versículo 18, el capítulo que también nos habla de la resurrección. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué significativo, amados hermanos. Entonces, esta mañana es para que entendamos, tiene significado este día para nosotros. Tiene validez este día para nosotros. La tumba vacía es victoria. La tumba vacía, hermanos, es fortaleza. La tumba vacía es lo que le da vigencia a nuestra fe hoy más que nunca. Hoy más que nunca somos cristianos porque la tumba está vacía. A través de la historia han habido muchos libertadores. Han habido muchos libertadores que han hecho mucho por sus países. Tenemos Simón Bolívar, tenemos el general San Martín, tenemos muchos libertadores a través de muchos continentes, el general Washington. Han habido muchos libertadores, pero el día de hoy, si usted se va para los Estados Unidos, usted va a conseguir la tumba de George Washington y su cuerpo va a estar allí. Si usted se va a Venezuela, usted va a conseguir en la tumba de Simón Bolívar, ahí están sus huesos. Si usted se viene para acá, para la Argentina, usted va a buscar en la tumba del general San Martín y ahí están todavía sus huesos. Pero si usted se va a Jerusalén y se va a la tumba donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no va a conseguir nada. No va a conseguir nada porque la tumba está vacía. Eso es lo que hace diferente a nuestro Señor de cualquier personaje histórico que pueda existir. Nadie es más grande que el Señor. No importa lo que haya hecho en esta tierra, no importa lo que haya aportado en esta tierra, se aportó a la cultura, se aportó a la libertad de los países, se aportó a lo que sea. Nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy usted y yo debiéramos tener alegría. Yo tengo alegría, hermano, tengo un gozo, tengo alegría en mi corazón porque mi Señor vive, porque mi Señor gobierna, porque mi Señor controla. Ese es el Cristo que usted y yo servimos. Sigamos sirviendo a ese Cristo, sigamos proclamando por todos los lugares que la tumba está vacía y que ahora Cristo es el Señor y Salvador. Entonces, amada iglesia, ¿qué podemos decir? Aunque los templos están cerrados, pero Cristo sigue acá. Cristo sigue viviendo aquí y por eso hay gozo, hay alegría. No hay estancamiento espiritual. No se deje estancar espiritualmente. No se deje bloquear por Satanás. No se deje bloquear por las aflicciones de la vida. Sigamos firmes y adelante. Huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amada iglesia, es lo que quería compartirles. La tumba está vacía. Esta es la mejor historia, es la mejor noticia que hemos escuchado cada domingo de Semana Santa desde hace 2000 años, un poco más. La tumba está vacía y eso nadie lo va a poder cambiar. ¿Dónde está el Señor ahora? Está en su trono, está gobernando y pronto vendrá por nosotros. Pronto vendrá por sus hijos. Entonces, hermanos, sigamos firmes. Para mí fue una bendición, es un gozo el poder compartir esta palabra con ustedes, porque no es poca cosa. La tumba está vacía. Cristo nos ha dado la victoria y tenemos que caminar en esa victoria hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros. Les animo, hermanos, sigamos firmes con el Señor. No retrocedamos, pero ni un centímetro, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Queda muy poco para la glorificación de los hijos de Dios. Sigamos adelante, amados hermanos. Que Dios les guarde en gran manera, que tengan una excelente semana y no vivamos solamente por la Semana Santa. Hoy termina la Semana Santa para el mundo, pero para nosotros la Semana Santa es siempre es una Semana Santa, porque siempre estamos proclamando a Cristo como Señor y Salvador. El pastor David Urelia les acaba de hablar. Que Dios les guarde en gran manera, amados hermanos.